Que aquí escuchemos, pues pueda ser de bendición para la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Recordemos, hermanos, que empezamos a estudiar la semana anterior el libro de Apocalipsis y estamos en un proceso, hermanos, introductorio, donde estamos tratando de poner las bases para poder entender correctamente este libro. Este es uno de los libros un poquito más difíciles de la Escritura, hermanos, por la razón de que está escrito en un lenguaje simbólico, el cual a primera instancia es desconocido para nosotros, porque no nos tocó vivir en esa época, en ese contexto histórico. Así que por eso estamos tratando, hermanos, de ver algunas cosas sobre Apocalipsis. Hemos hablado acerca de lo que significa Apocalipsis, significa descubrir. Hablamos también un poquito de las características de la literatura apocalíptica, que está arraigada en su contexto histórico. El futuro se revela en términos generales, no en términos específicos. También hablamos de que el mensaje es especialmente presentado a través de visiones. También hablamos de que en esas visiones son hechas con abundantes símbolos, y los símbolos, hermanos, tienen algún significado. El mensaje es visto como un todo, no discerniendo o tratando de discernir cada detalle de la visión. Y hay un efecto dramático en la literatura apocalíptica. Por ejemplo, veíamos esto que está en Apocalipsis 4, donde se habla de una adoración celestial. Y bueno, en la mente de una persona, de alguien, se le ocurrió que podía ser así. Esto ya lo platicamos la semana anterior. Así que cada uno en su mente puede ver o darse una idea de lo que está pasando ahí. Pero hay un efecto dramático en la visión, hermanos, para que pueda dejar una mejor impresión. Apocalipsis 6, del 1 al 8, se habla de los jinetes del Apocalipsis. También, hermanos, tiene una idea así. Estos, hermanos, pues los sacamos ahí de internet, ¿verdad? O sea, hay muchas imágenes ahí disponibles que para todos los gustos, ¿no? Pero estas dan una pequeña idea de lo que el escritor sagrado estaba viendo en ese momento cuando tuvo aquella visión. El lenguaje simbólico tiene un doble propósito. Primero, revelar un mensaje a los cristianos, y el segundo era ocultar el mensaje a aquellos que eran incrédulos. También, todo esto ya lo platicamos. Apocalipsis, hermanos, nos debe gustar. Bueno, a algunas personas no les gusta porque dicen que les confunde, otros que les causa rechazo, todas las enseñanzas equivocadas que algunos líderes han sacado de ahí, o a los que lo estudian les parece intimidante. Pero ¿qué se logra al estudiar Apocalipsis? Todo esto ya lo platicamos la semana anterior, hermanos. Tener la bendición de Jesús. Es bienaventurado todo aquel que lee y escucha las cosas que están reveladas ahí, según dice Apocalipsis capítulo 1, verso 3. También Apocalipsis es un libro que habla grandemente acerca de Cristo. Es un libro que nos permite conocer el final de la Biblia, por alguna razón está ahí, hermanos. Es un libro también que le da sentido a la vida, especialmente cuando se está en tiempos de angustia. Y, hermanos, nos sirve también estudiar Apocalipsis para destruir todas aquellas falsas enseñanzas que son sacadas, hermanos, de este libro. Al final de cuentas, Apocalipsis nos va a gustar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no se puede lograr al estudiar Apocalipsis, hermanos? Bueno, hay dos cosas. Primero que nada, es imposible saciar la curiosidad de cada detalle, de cada palabra, de cada detalle, de cada visión que está allí. Es muy difícil, y vamos a ir viendo, conforme vayamos avanzando en el libro, que hay más de una posibilidad respecto a las visiones. Sin embargo, hay una idea general que es la que debemos aprender de ahí. Hay dos cosas en las que se debe de ser dogmático en Apocalipsis. La primera es que cuando el libro dice que determinada cosa es esto, no hay vuelta de hoja, es eso. La misma Biblia está diciendo que es. Y la otra cosa es que no se puede sacar una interpretación de alguna visión o de algún detalle de una visión contradiciendo el contexto de la Biblia. Es decir, si yo digo, bueno, es esto, pero eso contradice una enseñanza general de la Biblia, esté por seguro que no es así, que está equivocado en esa interpretación. Nos quedamos platicando aquí, hermanos. ¿Quién es el autor del libro? Bueno, es el Señor Jesucristo, hermanos. En Apocalipsis capítulo 1, verso 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que hay un autor. ¿La revelación de quién es?
de Cristo, ¿verdad? Es una revelación que Dios le dio. Cristo y el Padre unidos en una misma función aquí. Revelar su verdad. El Espíritu Santo también está incluido aquí, hermanos. ¿Por qué? Bueno, la Escritura nos dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, según 2 de Pedro 1:21, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, aquí podemos contemplar prácticamente a la deidad completa haciendo este trabajo de revelar este libro de Apocalipsis. Así que el autor es Cristo, es el Padre, es el Espíritu Santo. El medio es un ángel, también dice ahí mismo en el verso 1, por medio de su ángel. ¿A quién? A su siervo Juan. Juan es solamente el escritor, hermanos, que Dios usó, que Cristo usó, que el Espíritu Santo usó para revelar este libro. Ahora, dice, ¿dónde fue el lugar, hermano, donde se escribió este libro? La isla de Patmos. Si usted no estaba familiarizado con los mapas bíblicos, sería bueno que se familiarizara con ellos. Patmos, hermanos, es esta pequeña islita que está bien chiquitita aquí. Está enfrente, hermanos, de lo que hoy se conoce como Turquía y que en aquel tiempo era conocido como Asia Menor. Patmos, hermanos, era una isla, hermanos, y esa isla hoy es así, hoy luce así. Eso es Patmos, es el puerto de Patmos. Bueno, no propiamente el puerto de Patmos, sino el puerto de Scala, que es una de las principales ciudades de esa isla llamada Patmos. ¿Ok? Esta es una cueva en la que se supone es el lugar de la prisión donde estaba Juan el apóstol cuando escribió esta carta, ¿verdad? Tal vez no se alcance a apreciar mucho ahí, pero esta es una cueva, ¿no? Esta es la entrada. Y obviamente todos estos lugares, hermanos, ya son lugares turísticos y especialmente pues, fueron dominados con el paso de los siglos por el catolicismo, y es lo que ha estado ahí en realidad teniendo control de todo eso. Por eso vamos a encontrar ahí muchas imágenes y cosas de ese tipo también. Ahora, esta es una visión desde el aire, hermanos, cómo luce la isla de Patmos, ¿verdad? Si tuviéramos internet aquí, pudiéramos conectarnos al Google Maps y pudiéramos ir directamente hasta ahí, hermanos, y ver cómo es esa isla. Pero esto nos da una idea de lo que puede ser. Así que esa es la isla de Patmos. Ese es el lugar desde donde se escribió esta carta. Si nosotros leemos, por ejemplo, en el capítulo 1 de ahí de Apocalipsis, verso 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada, ¿qué dice? Patmos, 1:9, por causa de la palabra de Dios y del testimonio del Señor Jesucristo, hermanos. El lugar, hermanos, es la isla llamada Patmos. Esta era una isla, hermanos, que era usada, según la historia, por el gobierno romano como una prisión, y ahí eran mandados, hermanos, todos aquellos que eran puestos en el exilio. Algunos escritores antiguos dicen que cuando alguien era puesto en el exilio, especialmente, hermanos, ellos eran azotados, eran amarrados con grilletes, con muy escasa movilidad, hermanos, durante el día. Eran vestidos con ropas escasas, así que cuando venía la noche, venía el invierno, hacía frío, tenían que soportar las inclemencias, hermanos, el frío. Muy poca comida se les daba, apenas para que pudieran sobrevivir, y, hermanos, en realidad tenían que dormir en el suelo, ¿no? Esto eran las condiciones de una persona que estaba en el exilio. Así que cuando dice aquí el verso 9 que Juan estaba en la isla de Patmos por causa, hermanos, del Señor Jesucristo, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, indica que él estaba preso en ese lugar, tal vez bajo esas condiciones que mencionamos ahora, y estaba preso allí, hermanos, por causa del cristianismo, por causa de ser un seguidor de Cristo. ¿En qué fecha se escribió, hermanos, el libro de Apocalipsis? Bueno, la fecha más común está entre el 94 y el 96 después de Cristo. Para no equivocarnos, podemos decir que muy cerca del año 100 después de Cristo fue cuando se escribió esta carta o este libro, hermanos.
quien reinaba en ese tiempo era el emperador Domiciano. Las primeras dos grandes persecuciones contra la iglesia, contra los cristianos, por parte del gobierno romano, hermanos, está en el primer siglo. Una es por Nerón, que va alrededor del año 50 y tantos al 60 y tantos, más o menos, después de Cristo. Nerón es el primero que hizo esto, con la historia que escuchábamos en la escuela o en la preparatoria, en la secundaria, acerca de Nerón quemando Roma y acusando a los cristianos de haber hecho esto. Eso ocasionó una primera persecución contra los cristianos, inicialmente en Roma, y luego eso trascendió más allá de la capital romana a todo el imperio. El apóstol Pedro, cuando escribe su carta, habla, hermanos, acerca de las tribulaciones, de la persecución que estaban sufriendo los hermanos, y esa persecución es bajo el reinado de Nerón, ¿sí? Sin embargo, luego vinieron otros emperadores que en cierta manera estuvieron detenidos para perseguir a la iglesia. Así que, pero cuando viene Domiciano, hermanos, ya para finales del primer siglo, Domiciano reorganiza la persecución contra la iglesia, especialmente porque Domiciano demandaba, como lo hicieron los demás también, pero él en mayor escala, adoración a él. Él, hermanos, como todos los demás emperadores, se constituía como una divinidad a la que tenían que adorar, a la que tenían que quemar incienso, y si no lo hacían, pues, hermanos, tenían que pagar las consecuencias de ello. Los cristianos, lógicamente, se oponían a eso. Así que el libro de Apocalipsis, hermanos, está escrito para consolar a los hermanos que estaban siendo perseguidos bajo el reinado de Domiciano. Domiciano es el emperador, por eso se sitúa Apocalipsis en el año 94 al 96, más o menos el tiempo cuando se escribió este libro. Juan el apóstol es el escritor de este libro, hermanos. Juan ya era un viejito, ¿ok? Era un viejito. Es muy posible que cuando Cristo comenzó su ministerio y empezó a llamar a los que vinieron a ser sus apóstoles, Juan haya sido, algunos creen que hasta un adolescente, un joven, una persona muy joven, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando Jesús es sepultado y luego resucita? Que habla de un joven que iba más rápido que el otro, que uno llegó más rápido que el otro. Pues el otro es Pedro, ¿verdad? Pedro ya estaba viejón, ¿verdad? Y sin embargo Juan era un joven, así que pónganse a correr con Toñito a ver quién gana, ¿verdad? Entonces, hermanos, era por esa razón. Así que cuando, sin embargo, a estas alturas, hermanos, es el año 96 después de Cristo, casi 100 años. Jesús murió en el 33 después de Cristo. Así que Juan, hermanos, tendría aquí más de 80 años. Era ya una persona muy mayor cuando, hermanos, escribió este libro. Ahora, ¿quiénes son los destinatarios? Bueno, el verso 4 nos dice a quién se escribió inicialmente este libro. Dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Las 7 iglesias que están en Asia, hermanos. Bueno, fíjense, vamos a regresar un tantito aquí al mapa que teníamos ahorita. Todo esto es Asia. Aquí en este mapa aparecen las 7 iglesias del Apocalipsis. Sin embargo, aquí también había otras congregaciones, hermanos, que en Asia, que no están incluidas dentro de esta lista de iglesias que se van a mencionar aquí en Apocalipsis. ¿Qué otras iglesias estaban también en Asia, que tenemos información por la Biblia? La iglesia de los Colosenses y la iglesia de la Odisea. Básicamente esas dos, bueno, la Odisea aquí está también, pero la de los Colosenses, y se me escapa otra, pero bueno, no me voy a acordar. Pero al menos Colosas estaba ahí. Bueno, inicialmente, hermanos, esta carta fue dirigida a estas 7 iglesias. ¿Por qué a estas 7 iglesias? Bueno, hay muchas razones, pero una de ellas, hermanos, es que precisamente en esta parte de Asia Menor la iglesia se había extendido tremendamente. Pero también, hermanos, en esta parte es donde la persecución estuvo más cruenta, fue más fuerte, ¿sí? Por ejemplo, ya en el siglo segundo, esto no está en la Biblia, pero en los libros que hay de los primeros escritores cristianos que hubo, se cuenta, hermanos, de persecuciones que se dieron sobre hermanos que vivían aquí. Uno muy particular es la historia que se cuenta de un hombre llamado Policarpo, que era obispo de esta ciudad de Esmirna.
¿ok? Y la historia del cristianismo, hermanos, hay un libro muy bueno que se llama Historia del Cristianismo, que es un libro que se lleva en la MEP, y tiene todo un capítulo sobre esa parte de la historia de cómo eran perseguidos, hermanos, y se cuentan historias en realidad sorprendentes de cómo ellos eran perseguidos, maltratados, hasta ser llevados al Coliseo romano para morir, ya sea quemados o comidos por las fieras. Así que la razón por la cual es dirigida esta carta, una de las razones por las cuales es dirigida esta carta, este libro más bien, a estas 7 iglesias, es porque en esa parte era donde la persecución bajo Domiciano fue más fuerte contra los cristianos. Así que entonces, hermanos, los destinatarios son las 7 iglesias que están en Asia. Sin embargo, no debemos perder de vista que los destinatarios también somos nosotros, ¿ok? Apocalipsis, hermanos, si solamente hubiera sido para los cristianos del primer siglo, pues no tendría caso ahorita estarlo estudiando. Pero Apocalipsis, como toda la escritura, ha sido dejada con el propósito de que todas las generaciones aprendamos de ella. Así que, por ejemplo, si leemos el capítulo 2 y verso 7, cuando empieza a hablar, hermanos, este es particularmente el mensaje a la iglesia de Éfeso, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ok? No era exclusivamente las iglesias que estaban en Asia. En realidad las iglesias de Asia son representativas, por decirlo de alguna manera, de la iglesia universalmente y a través de todas las generaciones. Por eso dice: el que tiene oído para oír, oiga. ¿Ok? ¿Usted tiene al menos un oído? Entonces, escuche esto, ¿sí? Así que entonces, el destinatario, inicialmente, las 7 iglesias que estaban en Asia. ¿Cuáles son esas 7 iglesias? Yo creo que vale la pena, hermanos, que nos las aprendamos, ¿verdad? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea, pues yo no me las sé, hermanos. Y, hermanos, Filadelfia, ¿verdad? Bueno, me había brincado Filadelfia y Laodicea. Así que, bueno, ahí hay una tarea que podemos hacer. Asia, hermanos, era una provincia romana donde, hermanos, fue cruenta la persecución. Había más de 7 iglesias. Ok, la otra es Troas, hermanos. Troas creo que también está ubicada aquí en esta parte. Ahora, y de hecho, hermanos, no solamente en esta parte de la carta a Éfeso, cada una de las 7 cartas repite esta misma frase: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, en realidad es para nosotros también lo que está escrito en este libro. Ahora, el libro, hermanos, este libro, aunque la mayor parte es simbólico y la mayor parte es literatura apocalíptica, sin embargo, tiene 3 géneros. Hay 3 géneros en este libro. Primero, la literatura apocalíptica. Apocalipsis capítulo 1, verso 1 dice: la revelación de Jesucristo, ¿sí? El apocaliptus de Jesucristo. La palabra apocalipsis significa revelación. Así que el libro, hermanos, tiene una parte, su gran mayoría es del género apocalíptico, del que ya hablábamos la clase anterior, pero también es un libro profético. En el verso 3 dice: bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Ok? Igual lo dice en el capítulo 22 y verso 7. Así que es un libro de literatura apocalíptica, pero también es un libro de profecía. ¿Ok? ¿Qué encontramos en la literatura apocalíptica? Un mensaje que es revelado a través de visiones, y en cuyas visiones se usan símbolos que significan cosas. ¿Ok? ¿Qué encontramos en un libro profético? La revelación de algo que va a suceder en el futuro. Pero también es un libro que tiene una forma de carta. ¿Ok? En el verso 4 dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros. Se fijan que esa forma es la misma, por ejemplo, que Pablo o Pedro usan cuando escriben sus cartas. Era la manera común de escribir una carta, donde se ponía primero quién es el que estaba escribiendo la carta, a quién estaba dirigida esa carta y un saludo. De hecho, la primera parte de Apocalipsis, después del capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, son cartas, son epístolas
que a través de este libro se mandaron a estas iglesias que están aquí. Así que entonces, en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar literatura apocalíptica, mensajes a través de visiones, visiones que son dadas a través de símbolos. Vamos a encontrar literatura profética, es decir, mensajes que está comunicando cosas que van a suceder en el futuro, y también cartas. ¿Ok? Básicamente, las 7 cartas que están aquí. Me gusta el título que le da el hermano David Rupert cuando habla de esta parte de Apocalipsis. Dice, las últimas cartas de amor del Señor. 7 cartas, ¿verdad? Yo creo que los muchachos se acuerdan que así dice en el libro, ¿verdad? Bien, que estuvieron estudiando en la escuela, ¿no? Así que ese es el género del libro. Este lenguaje, hermanos, el lenguaje apocalíptico, no debe de asustarnos, hermanos. A los hermanos del primer siglo no les asustaba. Era un lenguaje común en el primer siglo, ¿no? Era un lenguaje que las personas conocían. Se usó para que el libro no tuviera oposición al circular. Sí, por eso se usaba ese lenguaje. Y Apocalipsis, hermanos, se iba a cumplir inmediatamente, hermanos. Hay algo aquí que sorprende, hermanos. Fíjense. Busquen Daniel 12:14. Daniel 12:14. Daniel 12:14, se lo voy a pedir al hermano Iván que él lo lea. ¿No? Pues estoy equivocado. ¿Daniel 12:14? ¿No lo tiene? Bueno, busquen el texto que dice, no selles estas palabras. ¿Ok? No, perdón, le dice, sella estas palabras de esta profecía. Pero ahí está en Daniel 12. Déjenme lo busco. Y bueno, vamos a leer Apocalipsis 22:10, mientras alguien busca esa partecita. Apocalipsis 22:10, ¿quién lo tiene? 12:4. ¿12 qué? 12:9. Venga, 12:9. ¿Quién lo tiene? Él respondió a Daniel, pues que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Estas palabras están, ¿qué dice? Cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Esas palabras significan que esa visión que estaba viendo Daniel no ocurriría en ese tiempo, sino todavía tenía que pasar un tiempo hasta que llegara el momento en que se cumplieran. Así que a Daniel se le dijo, sella esas palabras, porque son para el tiempo del fin. Ahora, ¿qué se le dijo a Juan en Apocalipsis 22:10? Me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Ok, no selles las palabras de la profecía de este libro, es decir, la parte profética de este libro, Juan, no lo selles. ¿Por qué no? ¿Por qué dice, hermano Tel? Porque el tiempo está cerca. ¿Ok? El tiempo está cerca. Ahora, vean también Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder. ¿Cuándo? Pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una gran diferencia entre lo que se le dijo a Daniel, cuando se le dijo, sella las palabras de esta profecía hasta el tiempo del fin. ¿Sí? Y, hermanos, lo que se le está diciendo ahora aquí a Juan se le dice, no selles, porque el tiempo está cerca. ¿Sí? Las cosas van a suceder pronto. Así que con eso en mente, hermanos, podemos entonces entender que Apocalipsis, hermanos, fue un libro cuyas visiones, cuyas cartas, cuyas profecías se iban a cumplir pronto. El tiempo iba a estar
muy cerca. Ahora, eso es algo, hermanos, que nosotros tenemos que aprender cuando estudiamos Apocalipsis, ¿sí? Ahora, fíjense entonces, vamos a ver este detalle ahora. Entonces, ¿cómo enfocar Apocalipsis? ¿Cómo lo tengo que enfocar? ¿Como algo que ya pasó o como algo que va a pasar? ¿Cómo tengo que verlo? Bueno, si consideramos esos textos que vimos ahorita, esos 4 textos que vimos, deberíamos enfocarlo como algo que ya pasó, ¿sí? Como algo que ya pasó. Así que vamos a quedarnos en principio con eso. Pero vamos a ver aquí, hermanos, que dependiendo del enfoque que nosotros tomemos, hermanos, entonces el enfoque que tomemos va a afectar la interpretación, ¿sí? Si yo me enfoco en Apocalipsis pensando en que la mayor parte de lo que está ahí se va a cumplir todavía en el futuro, entonces voy a interpretarlo de una manera. Pero si yo lo enfoco pensando en que la mayoría de lo que está allí ya se cumplió, entonces lo voy a interpretar de otra manera. Por eso el enfoque afecta la interpretación. Aquí, hermanos, vamos a ver que va a haber al menos 4 enfoques diferentes para interpretar Apocalipsis. Y vamos a ver cada uno de ellos. Unos están más disparatados que otros, y unos, hermanos, son mejor que otros. Ahora, ¿cuáles son esos 4 enfoques? Bueno, ahorita los vamos a platicar, algunos de ellos, no todos. Así que pero sin embargo, fíjense esto, hermanos. Cada enfoque debe de analizarse considerando estas 2 cosas. Primero, yo debo enfocar el libro de tal manera que tenga sentido para los primeros cristianos. Si la manera como yo lo estoy enfocando no hubiera tenido sentido para los primeros cristianos, entonces estoy equivocado. Porque el libro principalmente se escribió en su primera instancia para ayudar a los primeros cristianos a soportar la persecución. Así que si yo digo que todo lo que está allí son cosas que van a suceder en el futuro, pues entonces no le hubieran servido de nada a aquellos primeros cristianos. Por eso la manera como yo lo enfoque tiene que incluir, número 1, que tenga sentido para los primeros cristianos. Y número 2, que también tenga sentido para nosotros. Si yo digo, no, todo eso ya quedó en el pasado, a mí ya no, eso ya no es nada para mí, bueno, también estoy equivocado. ¿Por qué? Porque la instrucción dada en Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, el enfoque que yo tome, Iván, tiene que cumplir estos 2 requisitos. Número 1, que tenga sentido para los hermanos del primer siglo, pero que también tenga sentido para el hermano Jorge Aguilar, para el hermano Carlos, para mí, para Horacio, para Pech, para todos los que estamos aquí. ¿Sí? Así que vamos a analizar un poquito esos enfoques. Hay un enfoque futurista, hermanos. Muchos interpretan Apocalipsis con un enfoque futurista. ¿Qué significa un enfoque futurista, hermanos? Bueno, la palabra lo dice. Aquellos que piensan, hermanos, que la mayor parte de Apocalipsis se refiere a eventos muy cercanos a la segunda venida de Cristo. En otras palabras, que la mayor parte de lo que está en Apocalipsis se refiere a unos añitos antes, para ser más exactos, 7 años antes de que Cristo venga. ¿Sí? Ese es el enfoque futurista. ¿Ok? Si yo tomo este enfoque, entonces en realidad muy poquito del libro hubiera servido para ayudar a nuestros hermanos del primer siglo. ¿Ok? Ahora, este enfoque, hermanos, es el enfoque que usa el premilenialismo. ¿Ok? Así es como se ve. No vamos a hablar aquí del premilenialismo. Creo que hace poco dimos una clase los miércoles un poquito sobre esto, pero vamos a tratar de entender qué es el premilenialismo. Bueno, ahorita vamos a tratar de ver eso que hice ahí, o bueno, que no lo hice, ¿verdad? Le tomé una foto y la puse ahí del libro, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, el premilenialismo, antes, y milenio, ¿verdad? De 1000 años. El premilenialismo dice que Jesús habrá de venir
antes de que Él empiece a reinar 1000 años sobre la tierra. Con otras palabras, Jesús va a venir y va a establecer un reino terrenal de 1000 años sobre la tierra. ¿Sí? Entonces, en resumidas cuentas y de una manera muy sencillita, así es lo que piensan los premilenialistas. Sin embargo, hay toda una doctrina alrededor de ellos para llegar a esa conclusión. Lo primero que ellos dicen es que, ven este cuadrito aquí, la era de la iglesia. Si ustedes se fijan, hermanos, aquí hay una raya horizontal, y esa raya es como si fuera una línea del tiempo, ¿sí? Así que dice aquí, rechazo de los judíos. Se supone que para acá está todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, todo lo que pasó cuando Jesús nació, todo su ministerio. Así que el premilenialismo dice, hermanos, que cuando Cristo vino, venía con la idea de establecer un reino terrenal, pero que como los judíos lo rechazaron, entonces no se pudieron cumplir las profecías. Así que entonces hubo una detención, es decir, el reloj profético se detuvo, ¿sí? Y las profecías quedaron pendientes de cumplirse según ellos. Así que entonces surgió la era de la iglesia. La era de la iglesia, dicen, es la era en la que estamos viviendo nosotros. Ellos hablan de la iglesia como una alternativa que Dios usó porque su plan de establecer un reinado terrenal no se cumplió. Yo sé que usted está pensando muchas cosas cuando digo esto, ¿verdad? Inmediatamente viene a nuestra mente todo lo que la Biblia enseña respecto a esto, y sabemos de por sí que es algo equivocado, es algo que la Biblia no enseña, pero ellos lo enseñan así. Así que entonces, después, ellos dicen que la era de la iglesia se va a terminar cuando empiece un periodo de 7 años que es conocido como la Gran Tribulación. Pero ese periodo habrá de iniciar con un rapto de las personas que estén vivas, de los cristianos que estén vivos, y la resurrección de los cristianos que ya estén muertos, y van a ser raptados para estar 7 años en las nubes con Cristo, mientras en la tierra hay una gran tribulación. Al final de eso habrá también una aceptación de los judíos, aunque aquí es que a veces hay premilenialistas que lo piensan de una manera y otros de otra. Por ejemplo, aquí el hermano pone la aceptación de los judíos al principio del rapto, otros lo ponen al final del rapto. Lo cierto, hermanos, es que ellos dicen que habrá una gran tribulación en ese tiempo, pero Jesús habrá de venir y el anticristo va a aparecer también aquí en esta parte, y habrá una gran lucha de Cristo contra el anticristo, una batalla literal que es conocida como el Armagedón, según ellos. Y hermanos, entonces finalmente Jesús derrotará a Satanás, Jesús derrotará a los ejércitos del mundo y establecerá su trono en Jerusalén, y ahí reinará 1000 años. ¿Ok? Eso es lo que ellos dicen. Bueno, y luego, después de ese periodo de reinado de Jesús de 1000 años, habrá un breve tiempo donde Satanás va a retomar fuerza nuevamente, pero otra vez Jesús luchará contra él y lo derrotará definitivamente. Y es entonces cuando finalmente se va a llevar a cabo el juicio final, y entonces vendrá la eternidad, unos al cielo y otros al infierno. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿de dónde sacan todo esto? Bueno, especialmente de Apocalipsis, de una mala interpretación de Apocalipsis 20, ¿sí? Y algunos otros pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo que no tienen nada que ver con estas enseñanzas. Pero fíjese, en el enfoque futurista es donde encajan los premilenialistas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, hermanos, que Apocalipsis, por eso vea esto que está acá arriba, Apocalipsis del 1 al 3, todo eso es para la iglesia. Es la era de la iglesia, ¿sí? O sea que de Apocalipsis 4 hasta el 22, todo el resto de Apocalipsis son cosas que todavía no se cumplen. ¿Ok? Ese es un enfoque futurista, donde se cree que la mayoría de lo que está en Apocalipsis, básicamente del capítulo 4 hasta el 22, son cosas que van a suceder en el futuro. Pero, bíblicamente hablando, hermanos, la iglesia no es algo que a Dios se le ocurrió a última hora, sino es algo que se planeó desde la eternidad. El rapto no está en la Escritura. Los 7 años estos de tribulación, tampoco. Jesús reinando sobre la tierra, tampoco está en la Escritura, ¿sí? El que todos los judíos lleguen a aceptar a Jesús, tampoco está en la Escritura. El que
Jesús no haya podido establecer el reino terrenal porque los judíos lo rechazaron, tampoco está en la Escritura, más bien es al revés. Si Jesús hubiera querido establecer un reinado terrenal, los judíos lo hubieran recibido de maravillas, hermano, porque eso es lo que ellos querían. ¿Sí? Así que, bueno, este es el esquema, hermanos, de los premilenialistas. Esta es otra figura, hermanos, que también nos ayuda a entenderlo. Está un poquito más explicado aquí. Es igual, hermanos, Israel. Aquí esta es la línea del tiempo. Un momento de aquí para acá, pues es el Antiguo Testamento, la historia de Israel. Luego Jesús nace, empieza su ministerio, llega el momento de morir. Pero dicen aquí, Cristo vino a establecer el reino, Cristo falló al ser rechazado y el reino fue pospuesto según ellos. Así que entonces la iglesia fue establecida como una alternativa según ellos. ¿Okay? Así que la era de la iglesia terminará cuando empiece el rapto y empiece los 7 años de tribulación sobre la tierra y se lleva a cabo la resurrección de los santos, y los santos con Cristo estarán en el paraíso. Pero luego Cristo regresará con los santos, la batalla de Armagedón, el regreso de los judíos, Satanás será atado y el reino será establecido por 1000 años. Habrá paz sobre la tierra y Cristo estará en el trono de David. Y después de eso entonces vendrá la resurrección de los malos, el juicio final, la eternidad y el cielo o el infierno. Nada de esto es cierto, hermanos. ¿Ok? Nada de eso es correcto. Así que, sin embargo, el enfoque futurista tiene algunos puntos fuertes. ¿Cuáles son los puntos fuertes, si se le pueden llamar así? Primero, es un enfoque bien atractivo para los curiosos. Bien atractivo, ¿verdad? Porque la mente de las personas empieza a volar y le empiezan a encontrar significado a cada cosa, y todo, hermanos, tratando de situar la próxima venida del Señor ya muy cercana y cosas de ese tipo, ¿no? Sin embargo, en realidad nada de eso está en la Escritura. ¿Okay? Por ejemplo, pasa un desastre en algún lugar, inmediatamente dicen, es el anticristo. Cuando el señor Obama empezó a ser presidente de los Estados Unidos, ¿qué decían? Es el anticristo. Es el anticristo. No sé qué piensen ahora del señor Trump, pero seguramente andarán por el mismo rumbo o a lo mejor hasta peor, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo estaba jovencito, hace muchos años ya de eso, y se hablaba, por ejemplo, de la Unión Soviética, ¿verdad? En aquel tiempo, ubicaban a la Unión Soviética en general como país como el anticristo, ¿verdad? Se ha hablado del papado de Roma también como el anticristo. Pero la verdad, nada de eso encaja con la enseñanza de la Escritura. Pero cuando se toma Apocalipsis con un enfoque futurista, pensando que la mayor parte de lo que está en Apocalipsis se va a cumplir en el futuro, entonces la gente le va a dar rienda suelta a su curiosidad, tratando de encontrarle algo oculto ahí que se está revelando para el futuro. ¿Okay? Obviamente, un punto fuerte, entre comillas, es que es un enfoque que invita mucho al arrepentimiento, porque el enfoque principal es arrepiéntete porque Cristo viene, arrepiéntete porque va a pasar esto, arrepiéntete porque va a pasar todo esto otro. En ese sentido, tiene esa fortaleza. Pero también su principal característica es que tiene muchos puntos débiles. ¿Cuáles son esos puntos débiles? Bueno, trata literalmente un libro que es simbólico. Muchas de las cosas que están ahí, hermanos, las interpretan literalmente. Pero Apocalipsis es un libro en su mayoría simbólico. Así que ese es un punto débil de esto. ¿Sí? La mayor parte se aplica al futuro y básicamente al periodo de los 7 años. Fíjese, desde el capítulo 4 hasta el 19, o sea, 15 capítulos para 7 años nada más. ¿Ok? Entonces está fuera de toda realidad. Así que entonces la mayor parte se aplica al futuro y particularmente a 7 años nada más. Es incongruente, hermanos, con las declaraciones que hemos visto de que son cosas que deberían de suceder pronto, de que el tiempo está cerca, dice el 1.3 también. Y muy poco, hermanos, se aplicaría a los primeros cristianos, muy poco se aplicaría a los primeros cristianos, que eran los que en primera instancia necesitaban ser consolados por la persecución que estaban sufriendo. ¿Sí? Y más aún, contradice mucha de la enseñanza bíblica.
No es el propósito ahorita aquí hablar del premilenialismo, hermanos, pero usted seguramente conoce textos como por ejemplo Efesios capítulo 3 y verso 10, cuando dice que la multiforme sabiduría de Dios debe ser dada ahora a conocer a los principados y potestades por medio de la iglesia, según el propósito eterno de Dios. O sea que la iglesia estaba en el propósito eterno de Dios. Así que ya con simplemente ver ese texto nos ayuda para entender que la iglesia nunca fue una alternativa, sino fue el plan eterno de Dios, su establecimiento. Ahora, hay otro enfoque, el enfoque histórico, hermanos, el enfoque histórico. Es decir, el enfoque cronológico. ¿Ok? Este enfoque dice que esta manera de interpretar Apocalipsis es que Apocalipsis es un bosquejo de la historia de la humanidad y muy particularmente de la iglesia, hermanos. ¿Ok? Así que lo que se hace aquí es pensar que Apocalipsis contiene la historia de la humanidad y particularmente de la iglesia desde el Pentecostés hasta cuando Cristo venga por segunda vez, hasta que Cristo regrese y llegue el día final. Así que en este enfoque lo que se hace generalmente es tratar de ubicar los eventos de la historia humana en las visiones de Apocalipsis. ¿Ok? Esto también es un lugar preferido de muchos comentaristas y predicadores sensacionalistas que tratan de ubicar otra vez cada evento que va sucediendo en la historia de la humanidad en el libro de Apocalipsis. Ese es el enfoque histórico, que ve a Apocalipsis como una cronología de la historia de la humanidad desde el Pentecostés. El Pentecostés se refiere a cuando se estableció la iglesia hasta el día final. El énfasis primordial está en el catolicismo, ¿no? Aunque no tenemos duda de que algunas cosas de Apocalipsis podrían encajar ahí, sin embargo no todo, pero ellos lo manejan así. Ahora, ¿cuáles son los puntos fuertes del enfoque histórico? Bueno, puesto que ellos, hermanos, tratan de ubicar los eventos de la humanidad en Apocalipsis, entonces el punto fuerte de esto es que al hacer eso, ellos están poniendo a Dios como al mando de la historia humana, lo cual es cierto. Dios está al mando de la historia humana. Daniel dijo, Dios es el que quita y pone reyes. Dios es, hermano. ¿Sí? No hay autoridad sino las que han sido establecidas por Dios. Dios está al mando de la historia humana. Cosas entendemos, cosas no entendemos, pero eso no significa que Dios no esté al mando de la historia humana. Bueno, cuando se trata de enfocar Apocalipsis así, como una cronología de la historia humana, y los eventos humanos o de los eventos de la historia humana tratan de acomodarse en las visiones de Apocalipsis, bueno, tiene ese punto fuerte. Al menos las personas están reconociendo que Dios está al mando de la historia humana. ¿Ok? Ahora, sin embargo, tiene muchos puntos débiles enfocar Apocalipsis así cronológicamente. El primero, que existen muchas variaciones para ubicar los eventos de la historia humana después de los primeros siglos. En el primero y en el segundo, en el tercero y hasta el cuarto siglo es muy fácil, hermano. Es muy fácil. ¿Sí? Por ejemplo, encontramos visiones donde se habla, por ejemplo, de la gran ramera. Y es muy fácil ubicar a esa gran ramera con Roma. No con el catolicismo, quítese eso de la mente. No con el catolicismo, sino con el imperio romano. El imperio romano. Con Roma como la dueña del mundo y como quien era la principal fuente de la persecución contra los cristianos. ¿Sí? Así que eso es muy fácil ubicar eso. Ubicar, por ejemplo, cuando dice lo que veíamos con el hermano Horacio hace algunas semanas, donde está el trono de Satanás. ¿En qué ciudad era? En Pérgamo. Muy fácil, porque bueno, la historia y la arqueología precisamente ha podido descubrir muchos vestigios de la idolatría que había ahí. ¿Sí? Por ejemplo, se hablaba de Esculapio, ¿cómo se llama? El dios de la medicina, ¿verdad? De la serpiente así en el báculo. Bueno, era parte de lo que adoraban ahí particularmente en Pérgamo.
había un templo también para el dios Zeus, etc. Y una serie de cosas. Así que la primera parte es muy fácil, pero se complica cuando la historia de la humanidad va avanzando, porque ya no es tan fácil poder ubicar los eventos dentro de la cronología o dentro de Apocalipsis. Así que solo otro punto débil que tiene es que generalmente se ubican en Apocalipsis eventos de la historia occidental humana. ¿Sí? ¿Por qué nunca han puesto ahí en Apocalipsis la historia antigua de los chinos o de los japoneses? ¿Por qué nunca? ¿Por qué siempre la historia de Occidente, es decir, lo que pasó en Europa, lo que pasa en América? ¿Sí? ¿Que acaso Dios no tiene interés en todo el mundo? Desde luego que sí, hermanos. Así que ese es un punto débil, que cuando se ubican los eventos de la historia humana, se enfocan especialmente en la historia del Occidente y no en la historia oriental, lo cual no estaría correcto. Y obviamente, hermanos, otro punto débil que tiene este enfoque histórico es que hay una obsesión constante entre los que interpretan Apocalipsis así, por poner una fecha para el regreso de Cristo. Esto es lo que llevó, por ejemplo, a los adventistas del séptimo día primero a establecer una fecha para el regreso de Cristo allá en el siglo XVII. Esto es lo que llevó también a nuestros amigos testigos de Jehová a poner una fecha para el regreso de Cristo en el siglo XX primero, y antes lo habían hecho también en el siglo XIX. ¿Okay? Porque tratan de interpretar Apocalipsis así, cronológicamente, hermanos. Y consideran, ellos especialmente para hacer eso, consideran las visiones cronológicas, hermanos. Pero en realidad las visiones no son, algunas de ellas no son cronológicas. ¿Ok? Algunas de ellas, hermanos, están en desorden. Por ejemplo, en Apocalipsis, creo que es el capítulo 12, se habla del nacimiento de Cristo. Si fuera cronológico, eso debería estar al principio, no en el capítulo 12. Así que las visiones no son cronológicas, pero ellos lo ven así. Y, hermanos, si usamos este método, o este enfoque, esto produciría muy poco consuelo para los hermanos del primer siglo, y especialmente fue escrito para ellos. Así que ese es el enfoque histórico. El enfoque primero, futurista. ¿Qué dice el enfoque futurista? La mayoría de Apocalipsis se refiere a eventos que sucederán en el futuro. Luego, el enfoque histórico. ¿Qué dice el enfoque histórico? Que Apocalipsis es un bosquejo de la historia de la humanidad y particularmente de la iglesia, desde el Pentecostés hasta la segunda venida de Jesús. ¿Ok? Y trata de ubicar la historia de la humanidad en el libro de Apocalipsis. Ahora, hay otro enfoque, el enfoque preterista. ¿Qué significa la palabra preterista? Bueno, pues se refiere al pasado. Así como hay un enfoque futurista, también hay uno que dice que la mayor parte, si no es que todo, el libro de Apocalipsis son cosas que sucedieron en el primer siglo o en los primeros siglos. Por lo tanto, nada de lo que hay en Apocalipsis ya sería para nosotros. ¿Sí? Algunos creen que Apocalipsis es simplemente una revisión de eventos que ya habían sucedido. ¿Ok? Sin embargo, si fuera así, en realidad, ¿cómo podría consolar a los hermanos del primer siglo? Este enfoque, hermanos, este enfoque preterista, tiene cosas muy buenas. Sin embargo, ha sido la base para una doctrina que aquí en México se conoce muy poco, que es conocida como la doctrina del año 70. ¿Qué es la doctrina del año 70? La doctrina del año 70 es una doctrina que enseña que Jesús vino en el año 70. Eso es básicamente lo que enseña esa doctrina. Es decir, que todo lo que Jesús anunció de que Él vendría, que juzgaría al mundo, etcétera, todo ya sucedió en el año 70. Y lo ubican todo en relación con la destrucción de Jerusalén. Así que para ellos la destrucción de Jerusalén es el fin de todo, fue el fin de todo. ¿Ok? Bueno, ¿por qué? Porque tomaron este enfoque para interpretar Apocalipsis, donde todo lo que Apocalipsis tiene
por la mayor parte, son cosas que ya sucedieron en el pasado. ¿Ok? Ahora, ¿tiene este enfoque puntos fuertes? Sí, porque está arraigado fuertemente en el contexto histórico del primer siglo, lo cual necesitamos considerar cuando se estudia Apocalipsis. Tengo que considerar el contexto histórico de aquellas primeras personas que inicialmente recibieron este libro. Es un poderoso mensaje, hermanos, para los cristianos del primer siglo. Si lo ubicamos así, en el pasado, para ellos les sirvió todo esto. A ellos les consoló. Sin embargo, tiene puntos débiles. El principal es que solo sería aplicable a los cristianos del primer siglo y a nosotros no. Pero ¿qué dice Apocalipsis capítulo 2, verso 7? El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? Y, sin duda alguna, que tienen que ver con la segunda venida del Señor. ¿Sí? Así que ese es el enfoque preterista. Todo ya pasó, todo ya se cumplió. ¿Ok? Ahora, el enfoque simbólico, hermanos, el enfoque simbólico. El enfoque simbólico. También es posible interpretar Apocalipsis, hermanos, con un enfoque simbólico. Es decir, que Apocalipsis en realidad narra simbólicamente la lucha permanente que ha existido entre el bien y el mal a través de todos los tiempos. ¿Sí? Con el resultado de que el mal siempre recibe su pago y el bien siempre es recompensado de parte de Dios. Quienes agarran Apocalipsis solamente bajo el enfoque simbólico, no les interesa el contexto histórico, y así que lo esencial para ellos de la visión es lo más importante es lo esencial de la visión y no los detalles de la visión. Este enfoque simbólico es muy bueno, pero le falta algo. ¿Cuáles son los puntos fuertes que tiene el enfoque simbólico? Bueno, evita especulaciones descabelladas, hermanos. ¿Sí? Evita especulaciones ¿Saben, hermanos, que en el premilenialismo se cree que cuando Cristo venga y establezca su reino terrenal de 1000 años, hasta va a haber cambios geológicos en la tierra? ¿Por qué? Porque ellos piensan que Isaías 2 todavía no se cumple y dice que Jerusalén será exaltado como cabeza de los montes. Bueno, el monte, o la montaña donde estaba el templo de Jerusalén, no es el mayor de los montes de la tierra, y como ahí dice que será exaltado por encima de todos los montes, dice cambios geológicos habrá en la tierra, y esa montaña se convertirá en la montaña más grande del mundo. Especulaciones descabelladas, ¿sí? Cosas que en realidad no tendría sentido en nada el que pasara eso, ¿sí? En primer lugar, ni habla de eso, esa es profecía de Isaías, ¿no? Así que otro punto fuerte es que se centra en principios eternos y por lo tanto se vuelve práctico al aplicar a ver el Apocalipsis de manera simbólica. Entonces eso le da un enfoque práctico. Por ejemplo, nosotros agarramos Apocalipsis 20, que dice que Satanás fue atado y se usó una cadena, etcétera. Todo eso es un simbolismo. Si lo interpretamos simbólicamente, significa que Satanás está restringido en su actuar. Es una aplicación simbólica y se le da un enfoque, se le estamos dando un enfoque que tiene algo práctico. Entonces, si está restringido, entonces hay cosas que él ya no puede hacer, ¿sí? Eso es, por ejemplo, cómo se aplica este enfoque simbólico. Y especialmente su punto fuerte es que tiene un mensaje para todas las generaciones, no solamente para los hermanos del primer siglo, sino para la iglesia a través de todos los tiempos. ¿Cuáles son los puntos débiles que tiene interpretar Apocalipsis de manera simbólica? Bueno, es que deja fuera la situación espiritual, el sufrimiento por la persecución que tenían los primeros cristianos, y la situación política, el gobierno romano yendo contra los cristianos de aquellos hermanos del primer siglo. Y no se aplica eventos históricos, y no aplica eventos históricos a pasajes que son muy obvios, que se pueden aplicar perfectamente a eventos, ciudades, personajes de la historia de la humanidad.
Así que estos son 4 enfoques. ¿Cuál es el que debemos usar? Esa es la pregunta más importante de todo lo que hemos dicho. ¿Cuál es el que debemos usar? Bueno, nosotros podemos elegir los mejores aspectos de algunos enfoques. Y hermanos, lo mejor de ellos es hacer esto. Es, por ejemplo, tomar del enfoque simbólico el provecho que hay para toda generación. En el enfoque simbólico, lo que está ahí, la narrativa, sirve para consolar a la iglesia a través de todas las edades. Es decir, tiene que tener, Apocalipsis va a tener sentido no solo para los cristianos del primer siglo, sino también para nosotros. Pero además, también debemos darle un sentido o un enfoque preterista. ¿Por qué razón? Porque debemos considerar los eventos históricos de aquellos primeros cristianos y de las circunstancias que existían en la iglesia cuando Apocalipsis fue escrito. Así que se puede hacer una combinación a la que podríamos llamarle el enfoque simbólico preterista. Simbólico, ¿por qué? Porque vamos a aplicar las visiones no solamente para los hermanos del primer siglo, sino también para nosotros. Simbólico, porque no vamos a interpretar literalmente un libro que está escrito en lenguaje simbólico. Y preterista, hermanos, porque tenemos que considerar las cosas en el contexto histórico de cuando se escribieron. Vamos a hacer, obviamente, mayor énfasis, hermanos, en el simbolismo que en el preterismo. Eso sería la manera más adecuada. Tomar el enfoque futurista solo, bueno, sería, hermanos, dejar fuera a nuestros hermanos del primer siglo. ¿Sí? Tomar el enfoque histórico sería, hermanos, en realidad dejar muy poco también para ellos y muy difícil de poder ubicar todos los eventos de la humanidad en el libro de Apocalipsis. Usar el enfoque preterista solo sería dejar fuera a la iglesia de nuestro tiempo. Usar el enfoque simbólico solo, hermanos, sería evitar o ignorar el contexto histórico y político en el cual se escribió Apocalipsis. Por eso, lo más adecuado es tomar el aspecto simbólico y el aspecto del pasado, para poder, hermanos, llegar a una conclusión correcta de lo que es Apocalipsis. Básicamente, ¿no? Apocalipsis, en su mayoría, son eventos que sucedieron en el pasado, pero que esos eventos, hermanos, son cíclicos, de alguna manera, cíclicos, de tal forma que esa persecución sigue existiendo hoy. De tal forma que en algunas ocasiones los gobiernos, ya no el gobierno romano, sino los gobiernos del mundo actualmente, también están aliados con una falsa religión, por ejemplo, para llevar a las personas a el desastre espiritual. Y cosas como ese tipo, que lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Me pasé 5 minutos, hermano. Discúlpenme por eso, pero quería terminar esta parte. ¿Ok? Y todavía no entramos a estudiar Apocalipsis, pero simplemente son bases que tenemos que considerar para poder hacer una correcta interpretación de este libro, ¿no? Vamos a tener el canto que está preparado por nuestro hermano Antonio, y luego la oración final, León Antonio. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, les invito a cantar el himno 100.